Tu aventura de una noche que se convirtió en una verdadera pesadilla. ¿Qué pasó? Un chico me recogió para cenar, no pidió nada, dijo que no tenía hambre pero me dijo que pidiera lo que quisiera. Pedí un aperitivo y mientras hablábamos empezó a hacer avance. Pensé que era extremadamente atractivo, así que cuando sugirió que fuéramos a su casa, pensé, sí, vayamos. Fuimos a su casa, tuvimos relaciones íntimas que no fueron memorables y luego regresé a casa. Pensé que era un poco raro y no estaba interesada. Al día siguiente me envió un mensaje preguntando si podíamos vernos de nuevo. Rechacé la invitación. Le dije que había pasado un buen rato pero que realmente no sentía que hubiera una buena conexión y que buena suerte. Él siguió enviando mensajes insistiendo en que debería salir con él otra vez. Finalmente bloqueé su número. Unas semanas después, llego a casa y encuentro una nota en la puerta de mi departamento en el edificio de acceso controlado. Me había recogido de la puerta del edificio anteriormente, y nunca le había dicho mi número de apartamento. La nota decía que esperaba que le reembolsara el aperitivo que había pedido la increíble suma de $4.99. Rodé los ojos, pensé qué inquietante, y tiré la nota. Unos días después, escucho un fuerte golpe en mi puerta. Miro por la mirilla y veo que es él, golpeando la puerta con toda su fuerza. No abrí la puerta, pero llamé a seguridad y lo hicieron salir del edificio. Estaba un poco alterada por eso, pero lo superé. Al día siguiente salgo a mi auto para ir al trabajo. Y ese individuo había rayado la parte frontal, los costados y la parte trasera de mi auto repetidamente. Me costaría $1.400 volver a pintarlo. No tengo idea de cómo supo cuál era mi auto. Incluso tomó mis limpiaparabrisas por alguna razón. Llamé a la policía, ellos lo llamaron y le dijeron que se alejara. Él trató de decirles que me pagó por relaciones íntimas, refiriéndose al aperitivo y que le debía $4.99. Solicité una orden de restricción contra él y nunca volví a saber de su problemática persona. Conocí a una chica en casa de un amigo. Comenzamos a enviarnos mensajes de texto después de eso por un tiempo. Un tiempo después, durante un viaje de negocios nos encontramos, tomamos un café al día siguiente y charlamos un poco, luego regresé a casa. Mi casa está a 3 horas en tren bala. La cantidad de mensajes de texto de ella aumentó rápidamente durante los siguientes días. Me dice que quiere venir, pero yo no quiero eso y le digo que estoy ocupado. Además, nunca le dije dónde vivo o trabajo, así que eso es fácil. Después, recibo un mensaje de una conocida que me dice que alguien en Instagram le está enviando mensajes extraños. Al parecer, había alguna foto mía en su reel de un evento al que asistí. Es la chica con la que salí. No tengo idea de cómo lo descubrió. Le digo que lo ignore. Luego le digo a la chica que debería dejar de incomodar a otras personas y, vaya, se enojó mucho por eso. Lo ignoro. Tenía una cuenta de Instagram, pero era privada y siempre cuidé no dejar fotos mías rondando en la red. Al día siguiente, la conocida me llama y me dice que la chica la llamó a su trabajo, y que su jefe le dijo que estaban recibiendo llamadas quejándose de la calidad de su trabajo. Cometo el error de escribirle a esa chica que lo que está haciendo es bastante raro y que debería detenerse. No le gustó que la llamara rara. Mi conocida lo soluciona con su empresa, me disculpo y vuelvo a ignorar a la chica. Unos días después, recibo una llamada de un asistente en el trabajo, que alguien está tratando de comunicarse conmigo. Al parecer, la chica descubrió dónde trabajo a partir de la información muy vaga que di cuando tomamos café hace semanas. Supongo que lo intentó de manera brusca y llamó a las empresas que estaban en el mismo rubro y en el mismo país. Le digo al departamento de recursos humanos que no reenvíen más llamadas de personas desconocidas. Luego, mis hermanos reciben mensajes por Facebook. Al menos aquellos que me agregaron allí, también la bloquean. Después, unos días más tarde, la veo de pie en la salida del metro más cercana a mi casa. Le pregunto qué hace allí y me dice que simplemente estaba paseando. Durante los siguientes días, tomo rutas muy largas y no directas hacia y desde mi casa. Probablemente me siguió desde el trabajo persiguiéndome todo el camino en el metro. Ahí es cuando voy a la policía. En ese momento, siempre estaba mirando por encima del hombro, esperando que ella corriera hacia mí con algo en la mano. Ellos la llaman y le dicen que el acoso es un delito. Una semana después, recibo una llamada enojada de su hermana, diciendo que la chica estaba en el hospital después de intentar acabar con su existencia usando pastillas. Ahora soy el malo. Vuelvo a ignorarla. Aún vivo en la misma gran ciudad. Pero me he mudado desde entonces, tengo un nuevo número de teléfono y no uso Facebook ni Instagram. Aún tengo todos los mensajes extraños en una memoria USB en algún lugar. Los guardé en su momento por si algo me sucedía.
Abróchate el cinturón porque esto será un viaje. Es largo, pero valdrá la pena por los qué diablos. Conocí a una pelirroja bastante atractiva en un bar. Estaba con sus padres, relajándose después de ayudarla a mudarse. Los tres empezamos a hablar y jugamos billar juntos. La hija comenzó a coquetear conmigo frente a ellos. Sus padres bromeaban al respecto, bastante descarados, pero de buen humor y hasta la animaban. Ya era lo suficientemente incómodo, pero hay más. Las cosas se pusieron un poco más físicas y escalaron cuando salimos a fumar cigarrillos. Así que sugerí ir a mi casa, que estaba a poca distancia del bar, con mucha menos incomodidad de la que hubiera imaginado. Le dijimos a sus padres que iríamos a mi lugar. Su mamá, que casi no había bebido, dijo que era la conductora designada y que si necesitaba un viaje más tarde, que llamara ya que la pelirroja no había traído su auto. Si no, volverían por ahí a las 8 de la mañana del día siguiente. Yo estaba bastante más ebrio que ellos, así que me encogí de hombros ante lo raro de la situación pensando, bueno, al menos tengo la bendición de sus padres. Llegamos a mi casa, fumamos un poco, nos abrazamos, nos besamos, yo estaba sin camisa. Ella echó un vistazo a mi casa y comentó sobre todas las habitaciones extra que tenía la intención de buscar inquilinos eventualmente. Se quitó los pantalones y nuestras manos estaban dentro de la ropa interior del otro. De repente se quedó tiesa y dejó de responder. Mi mente viajó a muchos lugares. ¿Víctima de un trauma pasado? ¿La hierba le pegó demasiado fuerte? Su congelamiento me sobrió un poco, así que agarré una manta grande, la envolví en ella y me disculpé por si íbamos demasiado rápido. Le sugerí que nos relajáramos esa noche y le conté que ese fin de semana habría un carnaval al que podríamos ir. Conocer a mis amigos, inventarnos cómo nos conocimos y divertirnos mientras nos conocíamos más. Ella insistió en que todavía quería tener intimidad. Intentó tirarme encima de ella y me besó, pero se congeló a mitad del beso. Como catatónica, las alarmas en mi cabeza sonaron y entré en modo proveer cuidado. Se descongeló poco después de que me separara de ella. Agarró mi entrepierna y, al no encontrar una reacción, comenzó a llorar desconsoladamente. Preguntó si no la encontraba atractiva, que nadie la amaría nunca, que había hecho mal, etc. En medio de todo, escuché un él tenía razón. Con una imagen bastante clara de que había pasado por mucho trauma. Tuvimos una larga conversación sobre el intimidad. La tranquilicé diciéndole que era hermosa y sexy. Y que sí tendríamos relaciones íntimas eventualmente si era lo que ella realmente quería, pero solo cuando fuera el momento adecuado. Le expliqué que no debía presionarse tanto a sí misma ni a mí, y le hablé sobre el consentimiento informado, entusiasta, mutuo, explícito y continuo. Lloró intermitentemente un rato y cada vez que empezaba a menospreciarse a la detenía. Hizo muchas preguntas sobre la intimidad, sobre mí. Estaba claramente avergonzada, pero hice todo lo posible por tranquilizarla. Le dije que, en su estado actual, no debería ir sola a su nuevo lugar, pero que podíamos llamar a su mamá, pagar un taxi para que fuera con sus padres o quedarse conmigo. Sin presión, todas las opciones eran válidas. Ella quiso quedarse y siguió llorando a ratos. Me dijo que la idea de hacerme daño hasta dejarme mal lo excitaba. Luego me pidió que le describiera lo pequeño que era su miembro y que le hablara de todas las otras partes íntimas mucho más grandes que había tenido. Se negó a irse de mi casa a la mañana siguiente, aunque yo tenía que salir a trabajar. Tuve que pedirle a un amigo que se quedara en mi casa para vigilar a este tipo. Finalmente se fue horas después, robó un montón de mi ropa interior, un objeto íntimo y el dinero de mi amigo. Y luego me envió un mensaje diciéndome que si alguna vez quería volver a ver mis bragas, tendría que aceptar quedar con él. Le dejé quedarse con las bragas. 2 noches. La primera noche fue bien, ella era genial. Meses después, me llama de la nada a la medianoche. Pero no puede recibir en su casa y está a 45 minutos de distancia. Dice que pasará la noche, así que ¿por qué no? Cuando casi estamos de regreso a mi casa 10 minutos ocurre algo. No sé qué. Debió haberse tomado algo antes de que la recogiera. De repente, comienza a ponerse inquieta sobre a dónde vamos. Sabe quién soy, pero está teniendo una crisis porque no me conoce tan bien. La primera vez fue en su casa. La situación se intensifica de 0 a 10 en menos de 1 kilómetro y lo siguiente que sé es que está en pánico y me pide que la deje salir del auto. Estaba casi gritando, encontré una gasolinera y me orillé. Ella sale corriendo y comienza a caminar de un lado a otro mientras llama a alguien. Empiezo a decirle que se calme y eso termina por estallar. Ya que me grita de nuevo, ¿cómo puedo calmarme? ¿Por qué hice esto? No sé dónde estoy, déjame en paz. La gente comienza a mirarnos y ella me grita que me vaya. Podía oírla hablando con una amiga para que la recogiera.
El área era segura, así que decidí que estaba bien, me iría. No quería hacerlo, pero quedarme estaba causando más ansiedad. Conduje un par de cuadras pero entré a un estacionamiento para poder observar y asegurarme de que estuviera bien. Bueno, alguien había llamado a la policía. Así que, aproximadamente 10 minutos después, cuando ella estaba sentada con su teléfono, llegan. Al principio el policía solo está hablando con ella, aparentemente preguntándole si todo está bien. Incluso desde lejos pude ver que ella comenzaba a sentirse alterada de nuevo, movía los brazos y gritaba, se fue con las manos esposadas, aún no sé qué sucedió. Pero tenía que ser algo relacionado con sustancias. Entonces, había este bar literalmente justo al lado de mi apartamento en ese momento, ¿verdad? Una noche entro, tomo unas copas y termino en mi casa con esta mujer. Hacemos lo nuestro un par de veces y cuando nos despertamos por la mañana asumo que eso fue todo. Incorrecto. Ella se queda todo el día y no soy grosero ni nada, así que simplemente sigo el ritmo. Se queda de nuevo, hacemos lo nuestro, no hay problema. Al tercer día, mi compañero de cuarto y yo estamos bastante confundidos, así que lo abordo con delicadeza. Oye, ¿no deberías avisar a alguien dónde estás o algo así? Como que esto no le preocuparía a nadie. Ella responde con, oh, ya lo hice, todo está bien. Oh, está bien, lo que sea, 5 noches. 5 noches sirvo como cama y desayuno para esta total desconocida. Luego ella me llevó a un brunch muy agradable en un restaurante de lujo la tarde siguiente cuando nos despertamos y me dejó allí. Sin un viaje de regreso al apartamento ni nada, no fue tanto una pesadilla, pero desconcertante, por decirlo menos. Justo después de mi divorcio en un dormitorio vacío. Conocí a una mujer en Craigslist, de todos los lugares. Ella estaba dispuesta a tener un encuentro. Tenía un cuerpo atractivo y me envió fotos en lencería, así que me emocioné bastante. Conduje hasta su casa cuando sus hijos estaban con su papá y ella me recibió en la puerta con dicha lencería. No hace falta decir que no se quedó puesta mucho tiempo. Después de 3 rondas y unas pocas horas, tuve que irme para intentar dormir un par de horas antes de trabajar. Inmediatamente ella asume que estamos en una relación y que voy a regresar la noche siguiente. Casi es escalofriante, ofreciéndome preparar la cena e incluso dame un cajón para mis cosas si quiero pasar la noche y luego el siguiente fin de semana en su casa. Cuando declino, se enoja mucho por eso. Más tarde ese día empiezo a recibir largos mensajes de texto sobre cómo me aproveché de ella. Y que va a llamar a la policía porque no es una persona de compañía y les va a decir que la forcé. Además de un montón de otras cosas. Ya había rastreado dónde trabajaba y amenazó con llamarles también. Fue completamente una locura. Básicamente, solo la ignoré hasta que mi teléfono dejó de sonar y eventualmente se fue. Pero estuve estresado durante aproximadamente una semana preguntándome si esta mujer con problemas iba a presentarse en mi lugar de trabajo porque tuvimos una noche de intimidad. Tuve una vecina en la universidad que estaba obsesionada conmigo. Era bastante inocente, solo era excesivamente amable y estaba enamorada. En segundo año, me mudé a otro lugar, y mis compañeros de cuarto cerraron la puerta. Esa noche, le había dado una llave a uno de ellos para que pudiera entrar. Yo llevaba jeans, una camisa de manga corta y sandalias. Hacía 6, solo esperaba entrar y salir rápidamente de una fiesta en casa y regresar. Estuve golpeando la puerta, sin respuesta, al punto de pensar que se rompería. Llamé y no contestaron. Toqué la puerta de los vecinos sin respuesta. Así que me acosté en nuestro sofá afuera durante 1 hora, temblando hasta que empecé a sentirme caliente, hipotermia avanzada. Entonces la llamo, 1 hora después de eso. Ella me recibe, me envuelve en una manta y tenemos un encuentro de una noche. Porque, ya sabes, estaba coqueteando con la muerte, y ella estaba siendo agresiva. Entonces, meses de llamadas telefónicas obsesivas, apareciéndose en mi puerta y acechando mis clases, arrojando mis mensajes llenos de trauma, pidiéndome que conociera a su familia, fue mucho. No soy yo, sino un chico con el que pasé una gran noche quien me contó esta historia. Se fue a casa con una chica, pero cuando llegaron a la casa de ella comenzó a comportarse de manera muy extraña. Decidió irse, pero ella lo encerró y escondió la llave. Para aquellos que no lo sepan, muchas casas en el Reino Unido se cierran tanto por dentro como por fuera, así que no puedes salir sin una llave. Es una locura. Así que él estaba literalmente atrapado en la casa de esta loca. Empezó a hablar de manera absurda sobre lo enamorados que estaban y a llorar y todo eso. Se excusó y logró salir por la pequeña ventana del baño para escapar. Le dije que no podía creer que aún estuviera dispuesto a arriesgarse después de eso. Tuve una cita con un chico que conocí en línea una vez.
Era bastante amable, pero teníamos diferencias en algunos temas importantes, así que salir no era una opción, aunque era atractivo. Así que le hice saber que no estaba interesada románticamente, pero que estaría dispuesta a tener una aventura. Él aceptó y, de hecho, fue bastante decente en la cama. Bueno, debió pensar que era un dios en el dormitorio y que inmediatamente reconsideraría salir con él después de que tuviéramos intimidad. Al día siguiente, me llenó el teléfono, molesto porque no respondía sus mensajes ni sus llamadas. Cuando empecé a contestarle, se enojó porque no lo hacía más rápido. Se molestó aún más porque no quería faltar al trabajo para que pudiéramos hablar de nosotros. Se enojó aún más porque no iba a cancelar un evento familiar esa tarde para ir a su casa después del trabajo. Yo estaba como, amigo, esto es demasiado para solo una aventura y yo me voy. Luego lo bloqueé. Afortunadamente, no sabía mi dirección ni en qué lugar trabajaba. Cuando tenía 19 años conocí a una joven en una fiesta. Ambos estábamos bastante ebrios y ella me pidió que la acompañara a su casa. Cuando llegamos, me dijo que vivía con sus padres y que debíamos ser muy callados. Tuvimos relaciones íntimas, y cuando desperté por la mañana, ella no estaba allí. Me vestí y bajé las escaleras. Era domingo por la mañana, tal vez alrededor de las 10 a.m. Ella estaba sentada en una gran mesa con sus padres, sus abuelos y sus 2 hermanos menores. Todos estaban vestidos con sus mejores galas dominicales. Yo me veía terrible y tenía una resaca que podría haber tumba a un niño pequeño. Su madre me dijo, debes ser Speaker Nell. Un placer conocerte, ¿quieres unos panqueques? Estaba tan asustado que, educadamente, rechacé y salí de inmediato. Estaba lloviendo y tuve que hacer autostop para volver a casa. Unos días después, descubrí que había contraído una infección por gonorrea con ella. Tiempos divertidos y ahora la broma. Esto fue en 1990, mis padres aún estaban vivos y mi padre era urólogo. Así que lo llamé y le dije que tenía un problema con mi plomería. Me dijo que fuera a su consultorio. Cuando llegué, me dice, está bien, bájate los pantalones. Lo hice y él miró mi parte íntima y dice, supongo que eso salta una generación. Y luego se ríe a carcajadas mientras me pone una inyección de penicilina. Cometí el error de contarles a mis hermanos sobre esto y todavía se ríen de mí hasta el día de hoy. No fue un encuentro de una noche, porque no hubo intimidad. Pero sin duda, fue una de las peores primeras citas que he tenido. Nos conocimos en un bar para tomar unas bebidas. Luego nos trasladamos al lago de la ciudad y disfrutamos del cálido sol de la tarde de verano un rato, antes de ir a otro bar. Tuvimos buena química y nos llevamos muy bien. Él me invitó a su casa y me dijo que podía pasar la noche allí. Así que tomamos un Uber a su casa, para tener un poco de privacidad. No bebimos mucho alcohol, pero de repente empezó a actuar como si hubiéramos estado ingiriendo cerveza durante las últimas 12 horas. De hecho, pensé que alguna de sus bebidas había sido manipulada. Llegamos a su casa y prácticamente tuve que cargarlo por las escaleras hasta su departamento. Ya estaba lista para irme porque, sea lo que fuera que se suponía que iba a suceder, no iba a pasar en esas circunstancias. Abrió la puerta y de inmediato se sintió mal en el pasillo. Luego se dirigió al baño y se cerró mientras continuaba con sus malestares. Realmente quería irme, pero tampoco quería que él se quedara así, sin estar segura de que estuviera bien. Así que encontré mi camino hacia la cocina y busqué algunos productos de limpieza para hacer frente al desorden en el pasillo. Después de 10 minutos, todavía seguía con sus problemas. Llamé a la puerta y le pregunté si podía hacer algo por él. Al principio no tuve respuesta, y luego escuché un débil «todavía estás aquí», seguido de un gran suspiro. Cuando finalmente abrió la puerta, se mostró increíblemente avergonzado por lo que había pasado y trató de explicarse lo mejor que pudo. Aún arrastraba un poco las palabras. Resultó que tenía alergia al polen y se tomó su medicina antes de verme, y esa no combinó bien con el alcohol. Sin embargo, nunca había tenido una reacción tan fuerte. Aún no podía mantenerse en pie sin ayuda. Así que lo llevé a su cama, le pregunté una última vez si estaría bien cuando me fuera y, después de asegurarme de eso, pedí un Uber y me fui a casa.